Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar mucho de lo que está pasando en la legislatura de Puerto Rico, pero va a ser esta tarde porque la vista pública sobre las escoltas, la investigación que está haciendo la legislatura del Partido Popular en la Cámara, está ahora mismo en plena apertura, y están allí Alexis Torres y otros directivos de ese cuerpo de seguridad y protección que también dirige el esfuerzo de las escoltas que están asignadas, incluida a la hermana del gobernador, directora principal o principal directora de la oficina del gobernador, según la colocaron en una imagen en esta misma semana. Vamos a hablar sobre eso a las 5 de la tarde, donde también vamos a tener a la compañera Brenda Reyes Tomasini para compartir análisis sobre ese y otros asuntos. Pero hoy, aquí a esta hora, en Esto es lo Último, vamos a hablar de la botada que le dieron al arzobispo de Arecibo. El despido, justificado o no, de ese cuerpo desde la Santa Sede, bajo la orden tácita, para afuera es que va. Yo quiero hablar sobre esta destitución en el contexto de lo que ha sido públicamente. El arzobispo Fernández Torres, importante porque se une a una persona que está hoy como senadora del partido Proyecto Dignidad y que participa y es muy vocal alrededor de la Iglesia Católica y el fundamentalismo católico sobre temas como son las diversidades sexuales, las terapias de conversión, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso y cómo le contestó el arzobispo de San Juan. Interesante cómo esos despidos se dan y los mensajes de texto se envían, así como le pueden enviar a usted un buenas tardes, un buenos días. También vamos a hablar de lo que ha sido una discusión, sobre todo en las redes sociales, de qué pasó cuando una ucraniana fue invitada ayer a un programa de entretenimiento para hablar o cuestionarle lo que pensaba sobre la guerra Rusia, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, y cómo contestó esta mujer. De frente a un oficial del ejército de Estados Unidos, de frente a un ex político en la figura de Cox Salomar, que da supuestamente clases en la Universidad de Harvard, o por lo menos ha sido un egresado de esa universidad, y cómo esta mujer le cambió el discurso a los que pretendían establecer entre lo bueno y lo malo, entre el corazón y el contexto histórico. ¿Qué debía contestar esta mujer? Yo quiero entrar en el análisis de lo que ocurrió
mediáticamente con esa conversación. Y le doy gracias a una de nuestras una de nuestras productoras asociadas, Norma Rodríguez, que siempre me asiste y me envía, tienes que ver esto. Y obviamente en el contexto en que estamos hoy en Bonita, todavía no tengo todas esas personas que me puedan apoyar en el proyecto, pero ustedes son parte de este proyecto. Gracias a eso vamos a poder hacer un análisis completo, lo que nos parece completo, y esta tarde obviamente haremos contravoz con la compañera Brenda Reyes Tomasini. Yo quiero empezar este programa diciendo que hoy hay una importante actividad académica, una distinción a 3 profesionales, y no solo digan a nuestra directora técnica, y se tiene la oportunidad de buscar las imágenes de Magali García Ramis, de la doctora Silvia Álvarez Curbelo y del doctor Nelson Sambolín, el artista plástico Nelson Sambolín, aquel que pintó y diseñó tanto desde su arte lo que ocurría en la Universidad de Puerto Rico allá para las huelgas de los 70. Y obviamente la obra de Nelson Sambolín es prolífica en muchos sentidos después de eso, pero siempre recuerdo la buena serigrafía que hizo Nelson Sambolín con la torre y los policías y el perro de frente a esa torre. Van a ser distinguidos con la máxima distinción en la universidad, que es un doctorado honoris causa. ¿Por qué me parece importante? Porque son 3 pilares de nuestras comunicaciones, de nuestro proyecto de comunicación. Silvia Álvarez Curbelo desde la historia se integró al proyecto de la Escuela de Comunicación cuando se conocía como tal, y ahí está su legado. Nelson Sambolín siempre fue un profesor de esa universidad, y Magali García Ramis, como periodista y egresada de esa propia universidad, también fue una de las primeras profesoras de esa escuela de comunicación, de donde venimos muchos y muchas en este esfuerzo periodístico. Y me parece que es importante establecer que no solamente es merecido, que hoy que vamos a hablar precisamente de lo que pensamos y tenemos como crítica del oficio y lo que está pasando en el oficio en muchos modos a nivel tradicional, que se convierte en una plaza de entretenimiento en lugar de traer lo que realmente al público le interesa para poder dominar los temas y hacer juicio crítico de lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Me parece que es importante destacar la figura de estos 3 pilares de la Escuela de Comunicación: Nelson Sambolín, Silvia Álvarez Curbelo y Magali García Ramis. Gracias por todo lo enseñado. Solamente con Nelson Sambolín no pude coger artes gráficas porque ya yo estaba de salida cuando Sambolín entró, pero obviamente Silvia Álvarez Curbelo no solamente no tomé curso, fue mi directora de tesis, la persona que me llevó a hacer un trabajo de la biografía de la escritura de un gran periodista como fue Rafael Castro Pereda. Y Magali García Ramis definitivamente fue mi profesora, una de las primeras allá cuando yo tenía 18 años y daba mucho que hacer en la Universidad de Puerto Rico y en cualquier aula. Gracias a los 3. Y ahí va mi reconocimiento, y espero estar con ustedes, aunque sea una hora esta tarde, en esa importante distinción. Bueno, compartan y no se olviden, vayan a todas las redes de Bonita y sobre todo programen su donativo en bonitasradio.net y en Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. ¿Por qué yo quiero empezar hablando de estos 3 grandes de nuestro proyecto de comunicación? Porque a mí me parece que lo que estamos haciendo hoy en este proyecto y en tantos otros proyectos que tratan de emular no solamente lo que nos enseñaron, sino los principios básicos de este proyecto, de este trabajo y de este oficio, pero en estas nuevas formas de comunicar. Porque definitivamente el país nos necesita. El país necesita a sus periodistas, el país necesita un periodismo ágil, pero un periodismo comprometido, un periodismo que pueda traer información para ustedes poder aquilatar lo que es importante para un ciudadano o ciudadana en esta
alegada sociedad democrática. El derecho que ustedes tienen a saber y a saber por dónde van sus instituciones. Y dicho eso, lo primero que está ocurriendo hoy en la legislatura de Puerto Rico es un esfuerzo que yo creo que cuando se traiga completamente, acaba de empezar la vista hace quizás 45 minutos, están todavía en la formalidad de explicar por dónde van los tiros con relación a esa oficina que dirige y asigna escolta. Están confrontando a Alexis Torres y a los demás funcionarios que están allí. Me llama la atención que siempre hay uno que falta. Me dicen que hay uno de los oficiales que no está y lo han citado 3 veces. Ahí veo solamente a Alexis Torres, otro funcionario que dirige una de las oficinas, o por lo menos es subalterno en este esfuerzo de allí de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía, hasta el comisionado de la policía. Pero uno de los funcionarios, cuyo nombre voy a buscar porque sé que lo apodan Rey, pero como que nunca está. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará con ese funcionario? ¿Será que ese es el más que tiene información sobre cómo es que se le dieron las escoltas por ejemplo, a la primera, no, perdón, no es la primera dama, Jesús Reinaldo Martínez? ¿Y qué será? Que Jesús Reinaldo Martínez tiene información buena y Alexis Torres dice, tú te quedas. Yo tengo una pregunta, porque el problema de todo esto es, y por ahí está Dorcas Torres desde Naranjito, gracias Dorcas por estar, y gracias a los que están de la red informativa, siempre a través de la radio tradicional y las líneas digitales con Bonitas Radio. Me llama la atención que ese funcionario, que es como, mire, de mucha altura, y no de tamaño, sino en el escalafón de la jerarquía de esa oficina, no está. Y lo que me dicen es, las fuentes de la legislatura, que lo han citado 3 veces y en las 3 ocasiones no comparece. ¿Qué le habrá pasado hoy? Vamos a verificar y más tarde, a las 5 de la tarde, traemos más información porque no hemos podido estar en todo el tiempo viendo esa vista. Importante la vista pública, porque se supone que ahí el país sepa cómo es que Alexis Torres y compañía le asignaron una escolta a la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, que no es una funcionaria electa y tampoco una funcionaria pública, y que participa de todas las actividades junto a su hermano, no importa qué. Ella va a las reuniones con los contratistas. Ella se parece bastante a aquella figura del secretario de la Gobernación, de Pedro Rosselló González, el licenciado Cifuentes, cuando organizó todo aquel proyecto de reunirse con los contratistas de más de $10,000 en la Fortaleza. Se parece bastante, pero no es ni siquiera una funcionaria pública. Cobra, creo que, mire, por lo menos en efectivo todo esto. Eso dicen. Tienen que leer el mensaje del ganador del Premio Nobel de Literatura del 2022, un discurso claro y preciso de la triste realidad que se vive en Tanzania, donde nació el escritor Naida Camacho. Gracias por eso. Margarita Rodríguez Freire también está por ahí, Mabel Rivera, José Guzmán, por ahí está Alberto Ramos, está todo el mundo, como siempre. Casandra Vadillo Figueroa, saludos. Nilda Cruz, Ani Román, Nemir Matos desde Orlando, Florida. Gracias por tu apoyo siempre, Nemir, y gracias a la diáspora puertorriqueña que siempre está con nosotros. Entonces, eso por un lado, y estoy segura que Magali García Ramis, Silvia Álvarez Curvelo y desde la gráfica Nelson Zambolín estarían diciéndonos, eso hay que cubrirlo, ahí hay que estar pendiente, esta es la pregunta de contenido, este es el seguimiento. Por eso mi intención que empecemos a hablar desde el primer momento de este asunto de la Universidad de Puerto Rico y estos doctorados honoris causa y lo que provocan en el oficio y deben provocar en un momento en que estamos atendiendo tantos fogones prendidos. Por eso es que nos damos abasto, pero con calma lo vamos a lograr. Y yo creo que de ahí, increíblemente, pasamos a un tema que habla tanto del oficio. Y es el asunto de ese nombramiento
que hiciera el gobernador de Puerto Rico a partir de la recién creación o inmediata creación, vamos a decirle no reciente, no le confirmaron a Enrique Volker Snin como principal oficial de tecnología e innovación del gobierno de Puerto Rico. Una ley, la ley número 75 del 2019, 25 de julio del 19, no se puede olvidar. El propio Partido Nuevo Progresista crea esa oficina para colocar allí todos los esfuerzos, disque, para hacer ágil el gobierno de Puerto Rico. Para empezar, a mí me encantaría ver el estudio que se hizo para esa composición y recomposición de la tecnología en el gobierno de Puerto Rico, cuando sabemos que la población de edad avanzada en Puerto Rico no necesariamente puede atender este nivel de tecnología para acceder a los servicios públicos. Una pregunta puntual. Pero lo que nos ocupa hoy, además de ese macro, es un micro en el hecho de que el gobernador creara de inmediato, atornillar a Enrique Volker Ning en esa Secretaría de Tecnología, que ahora dice la oficina de prensa de la Fortaleza, que se va a ganar entre $9,000 y $11,000 mensuales, $9,500 y $11,000 mensuales, porque va a ser una escala a tono con la de los secretarios auxiliares de la Fortaleza. Vamos a empezar por decir que, como siempre, la oficina de prensa de la Fortaleza le contesta a los medios tradicionales y no le contesta a los medios independientes. Eso para seguir insistiendo en que el proyecto independiente está haciendo algo bien, cuando la institucionalidad quiere esconderle la capacidad de que los temas se puedan documentar, de que los temas se puedan discutir a profundidad. La compañera Adriana de Jesús Salamán hace una historia que me parece buenísima, planteando que a pesar de que Enrique Volker Ning va a dirigir un esfuerzo similar, idéntico, diría yo, a lo que dirigía como PRITS, lo que no va a pasar en el caso de esta secretaría es que no va a ir a consejo y consentimiento del Senado. Discutíamos ayer el balance de poderes. El gobernador no cree en el balance de poderes que establece el gobierno, el sistema republicano de gobierno, tal y como él juró que iba a defender. El gobernador de Puerto Rico juró defender la Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico habla del balance de poderes. La Constitución de Estados Unidos lo mismo, pero aquí se lo pasa por el forro y literalmente nombra a Enrique Volker. Ahora sabemos que va a ganar entre $9,500 y $11,000. ¿Quién se quedó? Y vamos a empezar por establecer la jerarquía de PRITS. Como yo les dije, la ley 75 del 25 de julio del 19 establece la ley de Puerto Rico, perdónenme que está en inglés, ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service. Ese inglés de country cada vez está mejor. Crea una estructura particular. Ahí está. Mire, esta estructura se hizo en el 2020 porque esta agencia estaba adscrita a gerencia y presupuesto, porque así son. Crean los mogules para satisfacer a unos cuantos, satisfacer las necesidades que tiene el partido de encontrar a los contratistas que habrán de pagar la campaña. Y no la sacan de gerencia y presupuesto porque no tiene. No se hizo a la trágala. No se hizo la estructura para que hubiera sido una agencia tal y como se constituyen las agencias. En el 2020 fue que se pudo crear todo eso con diferentes escalas de salarios, recursos humanos, etc. Ahí está la estructura jerárquica que creó esa ley. ¿Y qué hace el gobernador hoy? Ahí está la imagen, tenemos la imagen. ¿Qué hace el gobernador? Pues el gobernador
crea la secretaría y dice que lo que va a ocurrir es que va a supervisar y asesorar sobre la ejecución de la política pública y coordinará el cumplimiento de proyectos y programas especiales que integran la innovación y la interoperabilidad de las agencias. Oiga, fíjense que ahí está la jerarquía, el organigrama de PRITS, con todo y su personal. Y ustedes me dicen a mí que lo que dice la ley no es lo que el gobernador está diciendo que va a hacer la secretaría. Yo les voy a leer lo que dice la exposición de motivos de la ley que creó el mismo Partido Nuevo Progresista cuando Pedro Pierluisi era cabildero de AES, asesor de la Junta de Control Fiscal, y se sentaban a dirimir los destinos del país en la legislatura Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y desde el Ejecutivo el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares y la gobernadora sucesoral, porque esto le tocó en parte a uno que todavía estaba ahí, si salía o no de la fortaleza, y la otra que juró por el orden sucesoral en agosto del 19. Es política pública del gobierno de Puerto Rico que las tecnologías de información y comunicación sean administradas de forma tal que se alcance un nivel óptimo de eficiencia. Se soluciona el problema de integración en las tecnologías de información y comunicación de las agencias gubernamentales y se facilite así el intercambio de información, se fomente la transparencia y la ejecución, se expanda la disponibilidad, bla, bla, bla. Ustedes me quieren decir a mí que eso es diferente a decir que va a supervisar y asesorar sobre la ejecución de la política pública y coordinará el cumplimiento de proyectos y programas especiales que integran la innovación y la interoperabilidad de las agencias. No, ¿a quién se creen que engañan? Ahí está la ley, documento público, ley 75 del 25 de julio del 2019. No, gobernador. Lo que dice la Fortaleza, su oficial de prensa, no es cierto. Le falta a la verdad y se encuentra con un documento público. Porque habemos quienes tenemos tiempo, pero sobre todo el compromiso de llevarle al país la información tal y como se ha dirimido en la esfera pública. Documento público contra comunicado de prensa de una relacionista profesional. En este caso, manifestaciones que le hace obviamente a la compañera Adriana de Jesús. Sigue. PRITS tiene a cargo la ejecución de la política pública a la vez que provee servicios de tecnología e informática a entidades gubernamentales. Exacto. La funcionaria no le pudo especificar a la compañera si el gobernador hará un nombramiento a la jefatura de PRITS, que al momento dirige Nanette Martínez. Vamos a Nanette Martínez. Fíjense que estamos yendo documento público, contestación de funcionaria de Relaciones Públicas de la Fortaleza de Puerto Rico. ¿Quién es Nanette Martínez? Pues miren, Nanette Martínez es nada más y nada menos la que era subdirectora de PRITS, que hoy está sentada como directora interina. Era la mano derecha de Enrique Volkers. Esta funcionaria, esta joven, le dijo a la colega que esta secretaría no va a vulnerar la capacidad y los deberes de la agencia de PRITS. La complementa, oigan esto, y nos facilita mucho de los retos que tenemos, sobre todo con lo que tiene que ver con la colaboración digital entre agencias. Todas las entidades gubernamentales previo a PRITS tenían que velar y cuidar mucho los datos de cada una porque son los custodios y cada cual era responsable de esos datos, pero a nivel de política pública de tecnología lo que queremos es agilizar y necesitamos una colaboración de todas las agencias. Mire, mi hermano, cuando usted ve estas contestaciones hechas a la medida para tratar de contrarrestar lo que es obvio,
que Enrique Volkers es más importante para el gobernador de lo que cualquiera se pensó. ¿Por qué? No sé. ¿Tendrá que ver con las elecciones? ¿Tendrá que ver con los contratistas que son amigos de él, que ya tienen contratos millonarios con el gobierno de Puerto Rico? ¿Tendrá que ver con todo lo que sabe Enrique Volkers? Son todas las preguntas que tengo. La fortaleza, yo se las envío, nunca las contestan, pero ahí están las preguntas. Son las preguntas que también pueden tener que tienen las audiencias. ¿Por qué? Porque es que se le ve la costura. ¿Quién es Nanette Martínez? Pues mire, era la principal ayudante de Enrique Volkers en su primera corporación y única corporación viva, Tercer Piso. Esa es Nanette Martínez. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, pero ¿de verdad que piensan? Digital Director. ¿De verdad que piensan que nosotros somos tontos? Que el país es tonto. Que el país no sabe. Cintia Rosario me pregunta si Enrique Volkers es alemán. Honestamente, sé que tiene una primera, segunda generación por esas líneas. Su padre era un administrador de hospitales. De hecho, un recurso importante económico para el Partido Nuevo Progresista. Pero yo desconozco cuál es su origen. El único medio que no está yendo con paños tibios en este tema es Bonita, dice José Dil Torres. El gobernador es un descarado, dice Gianni Moreno, y Robert Baldwin dice, esa es su mejor cualidad. Tercer piso, somos mensos. Tercero, es tercer piso, Norma, tercer piso, no 13. Movimiento de afinar el control y el desplome de la seguridad de datos en el país. Exactamente. Que somos PEN, dice Gianni. Claro. ¿Qué es lo que piensan? Que realmente no podía alguien, cualquiera, hacer este análisis. Miren, nosotros lo estamos discutiendo desde ayer. Ahí está la ley. Ahí está lo que el gobernador hizo. El gobernador no le nombraron a la persona de su confianza a saber por qué. Y determinó que iba a ponerlo en Fortaleza a hacer lo mismo que habría hecho en Pritz. Y Nanette Martínez tiene un problema, que está demasiado joven para mentirle al país desde una posición pública. Porque el partido se lo pide, porque se lo pidió el gobernador, porque se lo pidió la oficial de prensa. No, no es posible. Se le ve la costura. Pritz tiene 42 empleados. 42. Y ustedes me quieren decir a mí que la justificación de esta joven es que necesitamos a esta persona en Fortaleza. ¿De verdad? ¿A todas estas personas en Fortaleza? ¡Caramba! Porque él es el que tiene 42 manos. Perdón, 84. No es posible. Y esto lo dice el gobernador de Puerto Rico. Y esto lo hace la Fortaleza de Puerto Rico. Institucionalmente quedan como mendaces, como gente que realmente le miente al país todos los días sin ningún problema, desde la Fortaleza de Puerto Rico. Desde allí lo hacen sin ningún empacho. Nanette Martínez se atrevió a decir, esto es tan bueno porque nos va a suplementar. ¿A suplementar qué? A dirigir el esfuerzo desde allí, Nanette Martínez. Dígale la verdad al país. Mire, levántese por la mañana y dígaselo de frente. Cuando se esté lavando la boca en el baño. Dígaselo, a ver si se va a poder mirar al espejo. Carmen, este gobierno, al nombrar a Volkers, sienta precedente para nombrar otros como juez Reverón, como asesor. Se les va la corrupción con fondos públicos. Wow, Marta Loyola. Ayer alguien me preguntaba qué van a hacer con Roberto Rodríguez Casilla. No pueden hacer lo mismo, obviamente, porque la judicatura es una rama, otra rama de gobierno. Volvemos, el gobernador no puede hacer una rama judicial alterna, porque caramba, la verdad, que eso sí sería la dictadura de la dictadura. Eso sería lo que tantos ellos critican del gobierno hoy de Nicaragua, que hace exactamente lo mismo. El Poder Judicial lo sustituyo. El poder de la Comisión Elecciones, que es el mismo mecanismo electoral, pero obviamente con otro nombre, lo sustituyo. Eso no es lo mismo. Eso hizo con Enrique Volkers. Y este es el gobierno por decreto. Gobernar por decreto. Eso está clarísimo. Pero de ahí
Yo me quiero ir a un tema que no se me puede escapar antes de ir al asunto del análisis mediático de lo que pasó con esta ucraniana que fue a un programa de entretenimiento donde aparentemente estaban esperando que ella se echara a llorar y dijera qué malos son los rusos versus lo que está pasando en Ucrania. Independientemente de nuestras diferencias y posiciones, yo quiero hacer un análisis mediático sobre lo que ocurrió allí y lo que me parece que sigue siendo importante para mantener y subsistir este tipo de proyecto que lo que intenta es hacer análisis crítico, incluso hasta de nuestras propias posiciones como periodistas. Yo quiero ir al asunto del arzobispo de Arecibo, porque fue una persona que se colocó él solito. Y voy a decir algo que me parece también que tiene mucha pertinencia en términos del análisis que vamos a hacer mediático. Él solito en la opinión pública. El que fuera obispo de Arecibo tuvo una participación muy grande en dos momentos, Daniel Fernández Torres, en dos momentos importantes de la discusión pública sobre la participación de la Iglesia en determinados asuntos que van desde la crisis de la Iglesia Católica con la pederastia y los que abusaron de menores en la Iglesia, que va a través de todos los países del mundo, a través del mundo entero, y que tuvo una pertinencia en Puerto Rico, precisamente en Arecibo. Daniel Fernández Torres fue esa persona vocal en aquel momento, apoyando a aquellos que fueron señalados como agresores. Por un lado. Por otro lado, fue, y quizás son tres instancias, fue muy vocal cuando Proyecto Dignidad se estaba elevando como una posibilidad de partido político y acogió el tema de la perspectiva de género para atacar a las demás colectividades políticas, pero sobre todo atacar a toda aquella persona político dentro o fuera de una bandera política, de una bandera partidista, que esgrimían la educación como una posibilidad de seguir estableciendo lo que el movimiento feminista, por un lado, esgrime, y tantos otros derechos humanos, movimientos de derechos humanos con relación a la equidad y la no discriminación contra las mujeres y las diversidades sexuales. Y por último, fue vocal en ese movimiento de la Iglesia Católica que también abraza Joan Rodríguez Bebe desde Proyecto Dignidad, y es el asunto de esgrimir un asunto, una justificación de conciencia para no vacunarse. ¿Por qué yo lo quiero traer alrededor de Joan Rodríguez Bebe? Porque no lo traigo yo, se ponen ellos, se colocaron ellos. Joan Rodríguez Bebe, desde que la creó, un personaje del entretenimiento también de los medios tradicionales, estableciendo que había una religión de la calle. Ahí está la figura de Joan Rodríguez Bebe, creada por un personaje igualmente fundamentalista religioso, pero desde otro bando, desde el bando de Lizy Burgos, la representante de Proyecto Dignidad. Porque los medios se colocan y el entramado y la estructura mediática novel, como son las redes sociales, etcétera, se utilizan por estos personajes para hacer llegar un mensaje, seguirlo colando, seguirlo percolando, y de tanto repetir, ya lo decía Goebbels, la mentira, ahí está, es senadora. Y atender unos grupos específicos, como pueden ser los del fundamentalismo religioso, estén donde estén, entre la Iglesia Católica, una iglesia histórica, y el fundamentalismo de las otras denominaciones. Cuando sale la información, a mí me llamó poderosamente la atención que lo primero
¿qué pasa? Es que obviamente quien primero se entera es Fernández Torres. Y la información se publica en los medios de la Iglesia Católica, que tengo que decir que si algo ha hecho bien la Iglesia Católica es echar mano de los diferentes medios alternativos y herramientas y plataformas para colar su mensaje de evangelización y su mensaje oficial desde la Iglesia y la Santa Sede en el Vaticano. Lo hacen, pero mire, extremadamente bien. ¿Y quién salió inmediatamente? Él. Cuando ustedes reciban esta noticia, se van a dar cuenta, mis hermanos me han dejado afuera, etcétera, etcétera. ¿Quién salió ayer a decir lo que le parecía importante decir sobre la destitución del arzobispo? Pues Joan Rodríguez Bebe. ¿Y qué dijo Joan Rodríguez Bebe? Y yo quiero ir primero a lo que dijo ayer y después, y le voy a pedir a nuestra directora técnica que me ponga la imagen porque ahora mismo no la puedo traer desde donde la tenía. Joan Rodríguez Bebe dijo algo así y quiero citarla porque pensábamos que se iba a desvincular. No, ¿cómo se va a desvincular? Dice Joan Rodríguez Bebe. La noticia de la destitución del obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, me estremece como puertorriqueña y católica. Su pastoreo como obispo diocesano trascendió las fronteras de su diócesis y se convierte en un referente para el pueblo cristiano, tanto dentro como fuera de la iglesia. Con su destitución, Puerto Rico pierde un pastor con olor a oveja, dispuesto a enfrentar los retos actuales sin miedo, a quedarse solo como voz en el desierto por defender la verdad, la doctrina católica y los principios fundamentales de la fe cristiana. En estos momentos le extiendo a Monseñor mi gratitud por la vocación episcopal que ejerció por el bien de la iglesia y de las almas. ¿Cómo es que Joan Rodríguez Bebe hace migas con Daniel Fernández Torres? ¿Ustedes saben por qué? Porque estos fueron los que le crearon la estructura en la Iglesia Católica para que esas ovejas fueran ciegas a votar por Joan Rodríguez Bebe. Porque estos fueron los que utilizaron el púlpito como aquellos utilizaron comerciantes la iglesia para vender lo que ellos conocen en las escrituras como los mercaderes del templo. Y yo creo que es importante desenmascarar y traer a estos personajes como lo que son. Este fue el que dijo que criminalizar las terapias de conversión iban en contra de la fe católica. Este fue el que dijo que había que tener mucho cuidado y le mandó una carta al gobernador Pedro Pierluisi sobre la perspectiva de género. Este fue el que asumió todas, incluso hostiles, porque era súper hostil cuando hablaba, todos los discursos homofóbicos de odio en contra de las diversidades sexuales. Y esa es Joan Rodríguez Bebe. Igualmente lo aplaude, igualmente dice que el país perdió. Cojan oreja, católicos. Dice Rosa Banch, como se apoyan entre ellos y diciendo mentiras, así es. Oveja disfrazado de lobo, dice Seguimiento de Casos. Carmen Castelló, saludos, amiga. Ya sabemos dónde va. Bueno, hay que ver si Joan Rodríguez Bebe le da un contrato. Yo creo que ya tiene pocos contratos allí. Me dicen que hay un abogado que se lo lleva todo. Pero las uñas negras no son satánicas, dice Robert Baldwin. No sé, porque ella se las puso negras, no sé. Rodríguez Bebe, quítate la máscara, dice Rosa Banch. En un tiempo donde peligran los derechos inalienables. Por eso es tan importante seguir insistiendo. La figura de Joan Rodríguez Bebe con la de Daniel Fernández Torres es importante traerlas porque entre ellos mismos se han defendido toda la vida y defienden lo que es seguir siendo un país que discrimina, un país que no apoya la diversidad, un país que desde esa institución que alega que hay que darle la mano al prójimo, lo que hace es cortársela. Y a las 11:42 me voy al último tema porque es importante que lo toquemos y le voy a pedir
a Verónica que nos coloque el video, son 7 minutos, quiero que lo vean y lo escuchen para ir al análisis de lo que pasó cuando dos personas del programa que se transmite en un canal tradicional le hacen preguntas a una ucraniana que aparentemente iban a llevar allí con la idea de que estableciera todo lo contrario a lo que esta ucraniana dijo sobre la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y vamos a hacer el análisis desde el punto de vista mediático, porque insistimos, súper importante. Vayamos al video. ¿Por qué reacciona así? Me sube mi pelo cuando escucho todo eso, porque yo pienso que ya estamos al punto que no solamente no debemos que hablar. Mira, ayer casi yo esperaba que van a lograr un diálogo. Y muchas personas en Ucrania me llamaron y dijeron, mira, cruza tus dedos porque parece que van a reunirse y van a dialogar y van a negociar. Y hoy sale de misterio ese bombardeo de un hospital que levanta a todo el mundo en odio y discutiendo, y más armas vienen en manos de ucranianos para que mueren allí peleando. ¿Para qué? Para que entramos en NATO. Pero usted lo que piensa es que eso está sembrado, porque Natalia, con mucho respeto, mucha gente que está conectada en nuestras redes sociales a través de Jugando Pelotadura. Es mundial, ese odio está mundial. Pero contésteme esta pregunta, la gente que está conectada a las redes sociales dice que usted es una ucraniana pro-Rusia, a base de lo que está diciendo aquí y a base de obvio, porque eso que dice toda más media. Estamos brainwashed hasta el lugar. Debemos que ir en historia de nosotros hasta 94, cuando Ucrania se dejó armas nucleares, cuando Estados Unidos y Rusia prometieron que nos va a proteger, y después NATO cogió 7 países más acercando a Rusia. Y eso yo lo comprendo, pero eso significa, o sea, usted es ucraniana. Yo soy ucraniana pura. Entonces no entiendo por qué defiende la invasión rusa. Yo defiendo no invasión rusa, yo no defiendo invasión, yo estoy explicando qué causó ese conflicto y que eso podían evitar. ¿Su corazón dónde está en este momento? Mi corazón está con ucranianos que están muriendo en un contexto que podían evitar desde el principio. ¿Perdón? Quienes los están matando son las fuerzas rusas. Quienes están bombardeando Ucrania es Rusia. ¿No es nadie más? No es la en una guerra que fue provocada por acciones de Estados Unidos y toda Unión Europea. Nosotros podíamos entrar en Europa, en Unión Europea sin tener que ser parte de NATO. Ese conflicto podían evitar de todo el mundo. Esos son intereses imperiales de Estados Unidos. Yo sé que ahora todo el mundo me va a odiar aquí, pero ya personas en Ucrania están comenzando a comprender que ese conflicto es artificialmente desde 2014 infiltrado en Ucrania. Y esa tragedia podían evitar. Veo a general... Fernando Fernández. No le cabe, como que no cabe en la silla, general. ¿Qué pasó? No, ninguno de los tres puede hablar. Lo veo ahí, sorry. ¿Cómo reacciona? Bueno, debe entender lo que ocurre en Ucrania es decisión de los ucranianos. Oh, ¿de verdad? Pero achacarle lo que está sucediendo a los Estados Unidos y a la OTAN creo que es un poquito de falta de malicia e ignorante, porque realmente lo que Putin no teme es a la OTAN. Claro. Putin le tiene pánico a la democracia. Los países que se han unido a la OTAN lo hicieron voluntariamente, nadie los obligó. Y ya esos países sufrieron el yugo de la Unión Soviética por muchas décadas y decidieron, no nos gusta ese sistema, nos gusta alinearnos con Occidente, la libertad y la democracia. Y eso es lo que teme Putin. Eso puede ser, pero como
líder de su país, ¿usted piensa que él debe que permitir que armas de Estados Unidos están apuntando Estamos hacia respondiendo él? a un llamado de su ¿De verdad? presidente en Ucrania Por favor, que está pidiendo ayuda. No somos todos ignorantes, sabemos historia, sabemos todo paso por paso que pasó desde 1994 y hay muchas personas en Ucrania que están con arma protegiendo su tierra, pero están muy conscientes que ese conflicto podía evitar. Déjame que Rafa quería comentar también. Dos observaciones bien puntuales. La primera de ellas es que para acceder a la OTAN se requiere la unanimidad de los 30 estados contratantes de la OTAN y ya Olaf Scholz, el canciller de Alemania, había dicho que con él no contaran. O sea que técnicamente hablando, Ucrania no iba a acceder a la OTAN, no iba a acceder porque no existe en este momento unanimidad. Así que ese issue realmente es un issue traído de los pelos de Putin, porque entiendo el planteamiento que usted hace de la lectura histórica que Putin hace de la relación, obviamente, de Ucrania y Rusia. Eso es un tema bien complejo. La otra observación que quiero hacer bien puntual es que con respecto específicamente al asunto de las conversaciones que usted menciona, desde el año 2014 se llegaron a los acuerdos de Minsk, respaldados por Alemania y Francia y Rusia como observador, para concederle la autonomía a Donbass y enmendar la constitución de Ucrania para concederle a esa región en el este una autonomía política. Pero ese acuerdo nunca se concretó y en ese sentido usted tiene un punto. Obviamente el gobierno ucraniano no hizo nada proactivo para lograr ese acuerdo y creó una situación, se crea una situación política, pero eso tampoco le da el derecho a Putin a agredir a un Estado soberano que Rusia reconoció como independiente en 1991. Fue Boris Yeltsin en el 91 que reconoce la independencia de Ucrania. Ucrania es un Estado contratante de Naciones Unidas. Entonces, es una situación bien compleja. Yo entiendo, obviamente, y lamento mucho lo que está pasando en esta coyuntura. Claro. Y la lectura histórica es imprescindible. Correcto. Quiero cerrar con usted, porque ya tengo que concluir, pero quiero cerrar. Yo tenía mucha esperanza sabiendo que vamos a tener aquí profesor de Harvard, porque yo sé que scholars tienen muy rica discusión en todo media, mucho más profunda que CNN o Fox o varios medios. Y yo esperaría que usted me va a dar unas respuestas como basadas de verdad en la historia, no en la propaganda, no en las mentiras que estamos comiendo desde 2014. Desde 2014 fue un punto que cambió y nos llevó a ese momento. Yo culpo a Estados Unidos, yo culpo al presidente de Ucrania por no ser sabio, por no escoger una neutralidad como Austria o Switzerland para recibir números préstamos de Estados Unidos que siempre vienen con vínculos, con condiciones. Nos llevó a ese discurso y, como estoy diciendo, mi hermano, mi primo, mis dos tíos están ahora con armas ahí protegiendo su tierra, porque cuando alguien invade tu tierra, tú debes que proteger. Pero todos somos conscientes que eso podía ser prevenido y no deberían que estar en ese contexto. Mire, cuando usted escucha a una ucraniana que no ha podido utilizar más palabras porque evidentemente está pensando en inglés y está traduciendo a la vez, no se los almorzó de otra manera porque le faltaba todavía un conocimiento o una destreza más en español. Y lo hizo desde el punto de vista del contenido profundo, incluido a Cox Salomar, que en efecto es un profesor de Harvard. Que yo creo que lo último que le dijo, si yo fuera Cox Salomar, estaría mirando eso y no participando de programas que lo que hacen es entretener y solamente tratar de establecer la animosidad que obviamente está utilizando la propaganda de Estados Unidos alrededor de tantos medios, incluido un programa como ese. Y yo quiero ir exclusivamente a ese asunto de cómo se utilizan
los diferentes discursos mediáticos para no lograr que la gente entienda lo que es el conflicto Ucrania-Rusia, sino para ponerlo del lado de la emocionalidad y de lo que insiste la propaganda, que es desinformar, en lugar de establecer correctamente los diferentes puntos para que la gente pueda entender de qué se trata. Ese discurso de esta ucraniana no es otra cosa que lo que nos dijo en 27 minutos el profesor Carlos Severino cuando trató a preguntas nuestras de explicarnos hace 2 semanas iniciado el conflicto bélico, lo que era la complejidad de Ucrania, Rusia, de la historia. Incluso se fue a la genética, incluso a ese punto, porque es un conocedor de la historia de Rusia y de los conflictos de esa zona. Esa complejidad no se puede explicar cuando usted solamente tiene la pregunta, usted es ucraniana, ¿dónde está su corazón? Perdóneme, si usted quiere ser periodista del corazón, váyase para Televisión Española y le pregunta a Isabel Pantoja con quién iba a estar mañana o con quién quiere estar hoy. Pero esto no se trata de un entretenimiento, esto no se trata de vamos a tratar de hacerla llorar para tenerla más views. No, esto se trata de tratar de provocar que la gente tenga información de parte de una persona que es ucraniana y tiene una lectura específica por historia, porque ha participado en el mundo político. Yo desconozco quién es esta mujer, por lo que sea, pero se ve que tiene información, sobre todo, que lo dijo claramente, nosotros sabemos de historia. Nosotros en Ucrania, mis tíos, mis hermanos, mis primos están luchando, pero están bien claros de cuál es la historia y cómo es que se provoca este conflicto. Y volvemos, yo no quiero entrar en lo que es mucho más profundo que el análisis que podamos hacer aquí en 6 minutos. No, porque ese análisis histórico no lo podemos hacer, sobre todo porque no somos conocedores ni tenemos la información para traerla como debe ser, con los contextos puntuales. Y amenacé y le pedí a Carlos Severino que estuviera disponible conmigo para hablarlo en profundidad. Espero poderlo hacer pronto. Yo quiero ir exclusivamente a lo que Nivia Rodríguez López dice que es un reality show. Porque eso es poner a llorar a la gente, eso es poner a decirle desde esa visión maniquea, usted está bien, usted es de los del bien o usted es de los del mal. Porque Estados Unidos es de los del bien y los rusos son de los del mal. O sea, ¿por qué? Y el otro tratando de provocar la pregunta, pero si los que están matando son los rusos, pero es que no es así de sencillo. No estás escuchando que tu entrevistada te está diciendo que aquí hay un brainwash de los media, como le dijo ella, que aquí hay una propaganda establecida desde todos los medios de comunicación de Estados Unidos que parece que son los únicos que consumen. Los colegas que estaban allí o la colega que estaba allí. Yo insisto, el problema que tenemos hoy sigue siendo un problema de la desinformación que se puede provocar cuando los periodistas dejan de ser periodistas para ser entretenedores en programas que lo que hacen es establecer si usted está bien o usted está mal. Porque usted tiene un corazón que es ucraniano, pero está diciendo que entiende por qué Rusia entró en un conflicto bélico con Ucrania. Y yo creo que más conflictivo, además de para el propio medio y la manera en que se estructura, es la posición del profesor Cox Salomar, que siempre se ha tratado de ver como una persona ecuánime y como un conocedor que no sucumbe a ese tipo de posturas del entretenimiento. Pues allí quedó como que esta mujer le tuvo que cuestionar. Yo esperaba que un profesor de Harvard me contestara con la rigurosidad de un profesor académico, de un académico de Harvard. Y no fue lo que pasó, porque eso no puede pasar cuando a usted le están preguntando si su corazón está aquí o si su corazón está allá, o que por qué usted no llora porque están matando a la gente en Ucrania. Así fue como yo lo leí en términos mediáticos.
Y me parece que esa es la reflexión que se tiene que dar. ¿Al servicio de qué estamos nosotros? ¿Al servicio de traer llanto, melodrama, entretenimiento, infantilismo? ¿O al servicio de traer información ecuánime que la gente tome decisiones con relación a lo que está diciendo fulano y fulana? Más allá de decir, mira para allá como es ucraniana, no cree que Rusia está mal. Lo que pasa es que es tan claro cuando ella dice, yo estoy trayendo la historia. Yo no estoy de acuerdo con la invasión, yo estoy trayendo las razones por las que eso se dio. Yo estoy trayendo quiénes fueron los protagonistas de NATO, los 7 países que aceptaron, lo que no hizo el gobierno ucraniano, a lo que tuvo que decir Kostoumar, que estaba tratando de zafarse y de decir, caramba, esta tiene un punto, a lo que estaba diciendo y tuvo que admitir, en efecto, hay un análisis histórico que no se puede despistar de este análisis. Pues entonces, ¿por qué no traerlo desde ahí? No, porque había que traerlo y ponerlo allí a llorar. Creo que fueron por lana y salieron trasquilados. No es lo mismo. No es, o sea, no todo el mundo se sienta, no todo el mundo tú le puedes dar un libreto y va a hacer lo que tú dices. No. Recalentando la Guerra Fría, los pseudo-Rambo, dice Héctor Iván Moncloa. Qué bueno está eso. De acuerdo con tu análisis, al final no entendieron su planteamiento y casi rayaron en la burla. Sí, burla. Ricardo, totalmente de acuerdo contigo. Ellos no entendieron nunca. O lo entendieron y saben que quedaron feos para la foto y despeinaditos para el video. Yo creo que estuvo claro. Esta guerra es una intriga, Nivia Rodríguez. Se desinfló José. A mi Kostoumar ni me va ni me viene. Se desinfló, dice José Pepe. Y es un comentario también de Peregrina Marién. Claro, estoy de acuerdo, pero fue esa figura que en un momento dado en el Partido Popular, pues esgrimió como esa persona que podía tener un análisis mucho más profundo. Mire, llanito, la profundidad de un plato llano, como diría mi amiga trabajadora social. No entendieron porque no conocen la historia. Exacto, Norma. Importante. Mire, no se meta. A mí me dicen que yo vaya a entrevistar a una ucraniana mañana y que tengo 7 minutos y medio en un programa de televisión y digo, no, conmigo no cuenten. O sea, no cuenten porque no me siento lista. Quizás si estudiara como hago cuando, por ejemplo, tengo que entrevistar a Carlos Severino, etcétera. Pero lo que yo sé que puede pasar en 7 minutos, que es lo que quiere aquel que ocurra, no. Ese profesor de tanta altura no creo lo inviten porque les irá peor, dice, no, yo no creo que inviten a Severino y yo no creo que Carlos Severino esté dispuesto a exponerse a eso. No me da la impresión. Eso es lo que yo creo. Quedaron ridículamente ridículos, dice Yanni Moreno. Carmen, a veces pienso que Rusia y Estados Unidos están juntos en contra de Ucrania. Bueno, hay rusos que no están de acuerdo con Putin. Eso se ve a legua. Se ve a legua. Yo los veo. Son las 12 y como les dije, quiero participar de alguna manera de la actividad en la Universidad de Puerto Rico, que comienza pronto. Recuerde que a las 5 tenemos otro programa en Que Palo es Noticia. Lo que se nos quedó lo podemos discutir esta tarde con Brenda Reyes Tomasini, quien estará con nosotros por teléfono. Y recuerden, importante, vayan a bonitasradio.net, allí pueden programar los donativos. Gracias a los auspiciadores que tenemos hasta el día de hoy, Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Vega Alta y Juana Díaz Coop. Siempre Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y en la página, recuerden que ahí pueden hasta programar sus donativos. Mire, lo que sea, importante porque nos da para algo. Éxito. Nos fuimos. Lo del OPR, sí, no sé si la van a transmitir. Te dejo saber, Norma, te dejo saber. Nosotros no la podemos transmitir, pero voy a verificar si la OPR lo va a hacer. Nos vemos esta tarde a las 5. Buen provecho, que la pasen bien.